3118 cuerpo de ley cultivado, nivel inmortal entrado, 2, y el poder de la gravedad infinita que cayó sobre él se redujo en aproximadamente un 20%. En cuanto a velocidad, Anfei no notó una gran mejora. La mejora fue de alrededor del 20%. Por supuesto, aunque no parecía haber mejorado mucho en todos los aspectos, su poder de combate general probablemente había aumentado al menos en un 50%. Si tuviera suficientes recursos para ayudarlo a consolidar su nivel inmortal rápidamente, su fuerza al menos se duplicaría. En la prisión. Debido a que había alcanzado el nivel inmortal y la mitad de la ley de fuerza aquí había sido absorbida por Anfei, el poder de las marcas de puño remanentes de este gran monarca ya no podía suprimir por completo a Anfei. Solo entonces Anfei tuvo tiempo de estudiar las marcas de puño impresas en la pared de esta jaula. Mientras Anfei concentraba su mente, aunque no quedaba mucho de la ley de la fuerza, aún podía emitir un sonido impactante. Impulsado por la voluntad invencible, Anfei lanzó un puñetazo horizontal. En la prisión, por un instante, se oyeron fuertes explosiones y la onda expansiva de los puños chocando. Solo en ese momento descubrió, para su sorpresa, que las marcas del puño impresas en la pared eran extremadamente feroces. Intentó aprenderlas y sintió que la ley de la fuerza se concentraba repentinamente en ellas. Cuando estalló, la intención del puño, la ley de la fuerza, las runas Dao y la técnica del puño se combinaron en una sola, y el poder de este golpe aumentó un 50% en comparación con antes. Ya veo. Este es el poder del nivel inmortal. No me extraña que el portaespadas pueda suprimirme cuando mi poder de combate es 6 veces mayor. Aunque no pudo crear una ley con un solo pensamiento, se integró con las leyes. Al descubrir este secreto, Anfei inmediatamente comenzó a imitar las distintas luces de puño de la marca. Habían pasado más de 3 años desde que empezó a aprenderlo. Pero Anfei no tenía ni idea. Solo sabía que su técnica de puño había mejorado considerablemente. No fue hasta 3 años después, cuando Anfei comprendió por completo la marca residual del puño, que la observó en la barrera. En ese momento, se dio cuenta de lo aterrador que era. Al observarla, comprendió que si el gran monarca estuviera allí y le lanzara un puñetazo, no podría resistirlo. Aunque había comprendido el secreto del nivel inmortal, la primera marca era claramente un nivel más alto que el nivel inmortal. En cuanto al nivel, Anfei ya lo había descubierto, que era que cuando comenzara la fusión de la ley, el puño contendría todo tipo de leyes. Sin embargo, Anfei no tenía miedo. Con solo la marca del puño allí, no le quedaba más remedio que romperla con una ley. Anfei desató 6 veces su poder de combate y lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas. Con un estruendo, el puño de Anfei impactó contra la barrera. Aro. Anfei jadeó. Sintió que la prisión vibraba y temblaba sin parar. Sin embargo, la barrera se abrió voluntariamente. Por fin está abierto. Cuando Anfei salió de la prisión, inmediatamente sintió la nutrición energética de su estrella de origen. Claro que esto no es una prisión en ese momento, el anciano de antes dijo tranquilamente. Muchacho, ¿sabes qué representa tu puente? Anfei se sorprendió. ¿Esta persona conocía el puente de piedra de jade verde? Anfei ahuecó las manos. Mayor, la verdad es que no lo sé por ahora. No tuve la fuerza suficiente para explorar este puente antes, pero parece que conoces algunos de sus secretos. La voz se burló. Secreto, esto es un verdadero secreto. No esperaba que el camino de la reencarnación que desapareció en la era primordial apareciera en ti. Vaya. ¿De verdad no eres la reencarnación de un viejo amigo? Anfei tuvo una idea. ¿Conoce a algún maestro fuerte entre los viejos amigos que pueda llevar el camino de la reencarnación? El anciano dijo de repente. No te sorprende en absoluto. ¿Adivinaste que este era el camino de la reencarnación? Anfei dijo. He oído algo sobre eso. El anciano dijo tranquilamente. Muchacho, ya que el camino de la reencarnación está en tus manos, no tengo nada que decir. Este camino es difícil. Tú, cuídate. El anciano suspiró y dijo de inmediato. Chico, ya que eres tan extraordinario, no quiero que te pase nada aquí. Hay algunas jaulas. Tienes que esperar a que tus fuerzas mejoren por completo antes de entrar. Estas jaulas son la tercera, la 12ª y la 49ª a tu derecha. Esta vez, Anfei sintió que el anciano se estaba poniendo serio. Anfei inmediatamente ahuecó las manos. Gracias, señor. El anciano sonrió y dijo. Muchacho, las personas de las que te acabo de hablar son extremadamente poderosas entre los grandes monarcas. Incluso en esta jaula, han resistido mucho tiempo. Tu fuerza aún no es estable.
Aunque tengas el camino de la reencarnación, es muy peligroso que entres, te he ayudado, ¿verdad? Anfei sonrió y dijo. Por supuesto. Mayor, me has ayudado mucho. El anciano rió entre dientes. Siempre que recuerdes mi ayuda. Emperador humano, como potencia sin igual, deberías tener esa visión. Hazte más fuerte. Espero con ansias el día en que lo seas. Anfei estaba un poco desconcertado. Tenía la sensación de que la actitud del anciano hacia él parecía haber cambiado tras ver el puente de piedra de jade verde. Sin embargo, no pensó demasiado en ese momento. Como ya había alcanzado el nivel inmortal, debía estabilizar su fuerza y mejorarla al máximo. 1 año. 2 años. Pasaron aproximadamente 82 años. Por supuesto, todo esto fue producto de los propios cálculos de Anfei. Al despertar de su cultivo, revisó de inmediato su información. 3119 Cuerpo de ley cultivado, nivel inmortal ingresado, 3, propietario. Anfei. Nivel 117, nivel despreocupado. Rango de linaje en el océano infinito. El 9898. Ki inmortal. 1.070.000. Alma. 2,198 orígenes. Fuerza. 2198 poderes estelares. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Pez gemelo yin yang devorador del cielo, nivel 116. Segunda bestia espiritual. El gorrión emperador, nivel 115. Arte principal. Cuerpo de Godfiend. Suspiro. No fue hasta ese momento que Anfei estabilizó por completo su fuerza. El alma y la fuerza actuales deberían ser su verdadero poder de combate básico tras alcanzar el nivel inmortal. Después de eso, necesitaba seguir cultivando. En teoría, necesitaba mejorar su técnica divina suprema, la estrella del origen y el cuerpo del demonio divino juntos. Sin embargo, según el anciano, el tiempo se detuvo aquí durante su prueba, lo que significó que el fortalecimiento de la técnica divina suprema y su estrella de origen no se pudo completar aquí. Entonces, solo le quedaban dos maneras de fortalecerse. Cultivar el cuerpo del demonio divino. Tras abandonar la tierra antigua del transporte de dioses, compensaría la falta de la técnica divina suprema y su estrella del origen. Anfei se levantó y volvió a acercarse a una jaula. El cadáver del monarca seguía allí, sentado con las piernas cruzadas frente a la barrera espiritual. Tan pronto como Anfei entró en este lugar, inmediatamente sintió que su alma sufría un impacto. Sin embargo, además de ser un refinador de almas del Dao extremo, con la olla de purificación demoníaca, era imposible que resultara gravemente herido por la intención remanente del alma de este gran monarca. El cuerpo del alma del otro había sido destruido. ¿Qué podía hacer su intención? Además de la intención del alma, Anfei sintió que la ley principal aquí era una ley elemental tan dura como el suelo espeso. Esta vez, a Anfei solo le tomó 1 año superponer esta ley en su cuerpo de leyes. Cuando la ley se debilitó, Anfei finalmente acudió al gran monarca. Había un mensaje grabado en el suelo frente a él. Anfei frunció el ceño levemente. ¿El clan eterno? Había conocido al clan eterno una vez, pero sus caminos eran diferentes. Esta persona debió haber experimentado muchos altibajos en su vida, agotado todas las fuerzas de su raza y se sintió descorazonado. Así que hizo todo lo posible por encontrar al clan eterno, pero alguien se lo impidió y lo condenó allí para el resto de su vida. No sabía cómo comentar los actos de los demás. Anfei suspiró. A veces, la cultivación es como un viaje sin rumbo. Como no puedes ver el destino, solo puedes concentrarte en el presente. Cuando sepa cuál es el final del camino de la cultivación, quizá pueda venir aquí a decírtelo. 100 años más tarde, Anfei había roto casi 50 prisiones. Había escapado por poco de la muerte más de 10 veces, no gracias al Dao extremo dual ni a sus numerosos tesoros espirituales, sino gracias a su gran Dao del origen, el gran Dao del reemplazo de la vida y el puente de piedra de jade verde. Sin la mejora de su gran Dao de origen y el gran Dao de reemplazo de vida, Anfei creía que incluso si se hubiera embarcado en el Dao dual extremo, moriría varias veces. En cuanto al puente de piedra de jade verde, su función era superponer leyes en su cuerpo de leyes. Anfei había pensado que mientras superpusiera frenéticamente leyes en su cuerpo de leyes, podría volverse más fuerte rápidamente e incluso alcanzar la etapa intermedia o tardía del nivel inmortal. De hecho, no era así. Al acumular leyes constantemente, solo podía profundizar su comprensión de las mismas. El poder que podía desatar sería mayor y su poder de combate más potente, pero no aumentaría directamente su alma ni su fuerza.
Ese día, An Fei salió de prisión. Tras sentarse con las piernas cruzadas y recuperarse, preguntó: Mayor, ¿existen niveles de fuerza en la etapa de acumulación de leyes? El anciano parecía haber estado presente todo el tiempo y respondió rápidamente: Oh, no hay una clasificación especial de reinos en la etapa de acumulación de leyes. En esencia, se trata simplemente de acumular leyes mientras se cultiva el físico y el alma. Si insistes en hacer una distinción detallada, no es imposible, pero no creo que sea de mucha importancia. An Fei pensó para sí mismo. Claro que piensas que no tiene sentido. El camino de cultivación actual ha cambiado drásticamente en comparación con el tuyo de entonces. An Fei preguntó: Mayor, ¿puede explicarme la acumulación de leyes? El anciano parecía disfrutar de la charla y no se cansaba de la pregunta de An Fei. Dijo: En cuanto a la acumulación de leyes, es natural que se enfatice la palabra acumulación. Hay innumerables grandes daos en el mundo, de los cuales se derivan innumerables leyes. Si uno simplemente acumula leyes a la fuerza, no podrá alcanzar el nivel inmortal en toda su vida. La acumulación de leyes consta de 3 pasos. Escuche atentamente. En cuanto al primer paso, cada ley es diferente. Al atravesar más de 100 prisiones, descubrirás que la combinación de leyes crea tanto armonía como discordancia. En esta etapa, tu cuerpo de leyes experimentará un cambio cualitativo gracias al cumplimiento de las leyes. Mientras proporciones suficientes recursos energéticos, podrás superar el nivel. El segundo paso es que, debido a la armonía y la discordancia entre las leyes, estas a menudo escapan de tu cuerpo de leyes y es difícil controlarlas. En esta etapa, necesitas establecer tu ley original, que puede suprimir todas las demás. Cuanto más fuerte sea tu ley original, más leyes podrás suprimir. Esta etapa es la verdadera etapa de acumulación de leyes. En esta etapa, puedes acumular tantas leyes como quieras, siempre que puedas resistir el impacto. Por lo tanto, en esta etapa, la brecha es enorme incluso entre personas del mismo reino. Algunos acumulan 100 leyes, y otros, 10,000. Cuando su fuerza básica es comparable, estas últimas eliminan instantáneamente a las primeras. An Fei lo comprendió de inmediato. No es de extrañar que no considerara muy fuertes a los inmortales del reino divino del mar central durante la guerra de la raza humana. Cuerpo de ley 3120 cultivado, nivel inmortal ingresado, 4. Sin embargo, el portaespadas era increíblemente fuerte. Probablemente se debía a que su fuerza básica estaba relacionada con su nivel de acumulación de leyes. An Fei no pudo evitar preguntar: Hay innumerables leyes en el mundo. ¿Cómo puedo apilarlas una a una? Si las apilara desde el vacío natural, ¿no tardaría mucho? An Fei pensó para sí mismo. Me ha llevado 100 años acumular solo más de 50 leyes. Entonces, ¿no me llevaría 10.000 años acumular 5.000 leyes? El anciano se burló. Chico, no sabes la suerte que tienes. Con la cárcel de los monarcas, si logras abrirte paso, puedes acumular 186 leyes en un día, o incluso más. ¿Aún no estás satisfecho? Además, tienes el camino de la reencarnación. Aunque no sé cómo lo hiciste, puedes acumular una ley en menos de 3 años de media. Si se corre la voz, te perseguirán. An Fei no pudo evitar sentirse un poco culpable. ¿Cuánto tiempo suele tardar en acumularse una ley? El anciano rió entre dientes. En el pasado, yo era un talento celestial sin igual. A la gente común le tomaría al menos 100 años acumular una ley. Les tomaría al menos 10.000 años acumular más de 100 leyes. Acumular más de 1000 leyes no es algo que se pueda lograr simplemente dedicando tiempo. Depende de la fuerza de tu ley original. An Fei pensó por un momento. Si mi ley original es extremadamente poderosa, ¿puedo acumular leyes infinitamente? El anciano dijo: Es cierto. Pero si la ley original de alguien puede realmente suprimir todas las leyes, entonces no tiene por qué acumular leyes deliberadamente. El propósito de acumular leyes es adaptarse a todas las leyes. Pero si tu ley original es extremadamente poderosa, no hay necesidad de adaptarte a todas las leyes. Si tu ley original es lo suficientemente poderosa, ninguna ley puede hacerte daño. Los ojos de An Fei brillaron. ¿En serio? El anciano sonrió y dijo: Por supuesto, siempre hay talentos celestiales incomparables en este mundo que pueden ahorrar cientos de miles de años de duro cultivo que otros necesitan. Sin embargo, es mejor acumular leyes si es posible. A la larga, sigue siendo muy beneficioso.
Una vez que alcanzas el nivel inmortal y consolidas una personalidad divina, puedes dominar todas las leyes y ser considerado un dios omnipotente. Quienes se aferran a una sola ley solo son fuertes en una ley. Los dioses omnipotentes tienen habilidades integrales y técnicas de combate complejas, lo que los convierte en oponentes difíciles. Pero quienes se aferran a una ley son muy buenos en el combate. ¿Un dios omnipotente? Anfei no pudo evitar preguntar. ¿Hay alguien que sea omnipotente y bueno peleando? ¿Sí? Eso es lo que dije. Si la ley original de alguien es extremadamente poderosa y, al mismo tiempo, está dispuesto a perder el tiempo acumulando leyes, una vez que esa persona se convierte en un dios, debe ser extremadamente fuerte. Los ojos de Anfei brillaron de inmediato. Si podía tener tanto el pescado como la pata de oso, ¿cómo iba a dejar escapar algo tan bueno? Otros no podían encontrar la manera de acumular leyes rápidamente, pero él tenía el navegante del gran océano. Siempre sería más rápido que los demás si buscaba tesoros por todas partes. Anfei preguntó, ¿qué pasa con el apilamiento después de la ley? El anciano preguntó, ¿cuál es el propósito final de la acumulación de leyes? Anfei dijo sin pensar, ley de fusión. Sabía que si quería convertirse en un gran monarca, debía lograr la fusión de la ley. De lo contrario, solo podría permanecer en el nivel inmortal por el resto de su vida. El anciano preguntó de nuevo, ¿cuál es el reino después de la fusión de la ley? Anfei estaba a punto de decir reino del gran monarca, pero entonces recordó que en la época del anciano, el reino del gran monarca debía llamarse el nivel inmortal. Por lo tanto, para el anciano, el reino tras la fusión de la ley era el nivel inmortal. El anciano continuó preguntando, ¿cómo se puede alcanzar el nivel inmortal? Anfei pensó, ¿cómo voy a saberlo? Aún no he llegado a ese punto. Pero el anciano, obviamente, no tenía intención de decírmelo directamente. Simplemente dijo, hay cosas que la persona de la imagen desconoce. Cuando termines de apilar las leyes, piensa dónde fusionarlas. ¿A dónde? ¿No se suponía que las leyes debían estar fusionadas en su cuerpo y alma? Pero Anfei de repente sintió que algo andaba mal. Al acumular leyes, las grabó a fuego en su cuerpo y alma. ¿Eran diferentes la creación de leyes y la fusión de leyes? Sí, ¿cómo puedo garantizar que las leyes estén fusionadas en mi cuerpo? El anciano dijo tranquilamente, dejaré que pienses en este problema. Por cierto, si logras salir con vida de aquí, ve al cementerio de los dioses. Quizás puedas comprenderlo mejor. De repente, una idea cruzó por la mente de Anfei. Este anciano le recordaba algo, pero no parecía entenderlo. 3121 Creación Prisión Divina, 1. En la cárcel de los monarcas. Anfei ya había atravesado 100 prisiones gracias a su gran dao de reemplazo de vida. Ese día, al grabar más de 100 leyes en su cuerpo, este comenzó a temblar repentinamente. Debido a la cantidad de leyes diferentes que contenía, estas comenzaron a colisionar entre sí e intentaron transformarlo. Ya fuera carne, sangre, huesos o alma, todo se estaba transformando. Afortunadamente, había ahorrado una gran cantidad de recursos en el pasado, lo que fue suficiente para sustentar el consumo de recursos necesarios para ingresar al nivel inmortal y cruzar la etapa inicial del nivel inmortal. Pasaron otros 300 años. Anfei ya había superado 185 prisiones y acumulado 241 leyes. Esto se debía a que cada gran monarca no solo dominaba una ley original. Si bien Anfei absorbió sus leyes originales, también absorbió otras, por lo que la cantidad de leyes acumuladas superó sus expectativas. En ese momento solo había una prisión aquí. Antes de que Anfei entrara en la prisión, el anciano dijo de repente, antes de entrar en esta prisión, si tienen algún tesoro espiritual defensivo, sáquenlo. Esta persona incluso podía luchar contra dioses y ya había alcanzado la cima del nivel inmortal. Por seguir el camino divino supremo, se volvió loco y se perdió. Será mejor que no intenten resistirse de frente. Aunque esta persona haya muerto, su poder ya no es algo que puedan resistir por completo. ¿El camino divino supremo? ¿Podría incluso luchar contra dioses? Anfei parecía solemne. Las prisiones que el anciano le señaló eran realmente aterradoras. Muchas de ellas eran refinadores corporales o del alma del Dao extremo. Como aún no había alcanzado la etapa avanzada del nivel inmortal, le resultaba muy difícil atravesar estas prisiones, por lo que había usado el gran Dao de reemplazo de vida cientos de veces. Esta vez, el anciano señaló que en esta prisión había un gran monarca capaz de luchar contra dioses. Esto equivalía a decirle que allí había un superexperto comparable al dios de la guerra, así que Anfei no se atrevió a subestimarlo.
Sin embargo, An Fei había pasado por muchas cosas en el camino. Por muy difícil que fuera, tenía que superarlo. An Fei observó la prisión. Extraños patrones estaban grabados por doquier en este mundo. Las leyes aquí incluso se habían entrelazado en varios diagramas Dao, extremadamente complejos. Cuando An Fei entró en la prisión, inmediatamente vio una aterradora espada que lo barría, como si quisiera echarlo de la jaula. La espada celestial sangrienta se activó al instante. El gran Dao original de An Fei se activó y la técnica de desenvainamiento se lanzó con una creciente intención de cuchillo. Sin embargo, el rostro de An Fei cambió de repente. Sintió que la espada celestial sangrienta temblaba levemente, y su intención de cuchillo fue destrozada por esta espada. El aterrador poder de la espada lo arrastró hacia la barrera. Antes de que An Fei pudiera apoderarse de la aterradora intención de la espada y absorber la ley que contenía, una palma que cubría toda la prisión lo presionó. An Fei sintió que la ferocidad se despertaba en su cuerpo. Por muy fuertes que fueran las runas de la ley dejadas por un muerto, ¿podría mantener el poder de combate que poseía en vida? An Fei reunió todas sus leyes en su puño y golpeó de frente el ataque. Al instante siguiente, el cuerpo de An Fei resplandeció y una neblina de sangre se dispersó. Recibió un nuevo golpe contra la barrera espiritual, y el gran Dao del reemplazo de la vida se activó. An Fei tuvo que confiar en su estado de invencibilidad para sobrevivir. ¡Qué fuerte! Con razón pudo luchar contra Dios. An Fei se quedó atónito. Hizo todo lo posible, pero ni siquiera pudo quitarse la marca de la palma, lo que demostraba lo fuerte que era en vida. En ese momento, An Fei no se atrevió a ser negligente. Aprovechando su estado de invencibilidad, robó por la fuerza la ley de la palma. Afortunadamente, el gran monarca había muerto, por lo que el poder restante de la ley no resistió violentamente. Sin embargo, el poder de la ley contenida en esta palma llenó todo el cuerpo de An Fei, obligándolo a invocar el puente de piedra de jade verde. Después de un rato, An Fei reapareció, bloqueó por poco 3 golpes de puño y el gran Dao de reemplazo de vida volvió a estallar. Se quedó sin palabras. Debería haber llegado a este maldito lugar al alcanzar la etapa final del nivel inmortal. Aunque ya había avanzado a la etapa intermedia del nivel inmortal, su técnica divina suprema y su estrella del origen aún no se habían fortalecido, por lo que su reino era inestable. Tuvo que dedicar mucho tiempo y recursos a mejorar a fondo para mantenerse firme en la etapa intermedia del nivel inmortal. En la actualidad, con su fuerza actual, no pudo resistir el poder restante de la ley de este gran monarca. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Quizás porque la ley aquí estaba siendo absorbida constantemente por An Fei, o tal vez porque la experiencia de combate de An Fei con este gran monarca estaba mejorando constantemente, para cuando fue perforado 121 veces, An Fei ya podía soportar 100 golpes de este gran monarca. Después de usar el gran Dao de reemplazo de vida 212 veces, la ley restante aquí finalmente no pudo matar a An Fei. Solo en ese momento tuvo la oportunidad de ver con claridad los diagramas de la ley que se habían dejado allí. En el suelo, en el muro de la prisión y en la cúpula, había diagramas del Dao grabados por todas partes. Tras décadas de investigación, An Fei finalmente descubrió que este gran monarca realmente buscaba cómo entrar en el reino divino para superar por completo a todos los demás dioses. En muchos diagramas del Dao, incluso se detonó a sí mismo y se transformó en el mundo. En algunos diagramas de Dao, el mundo se combinó en uno y se transformó en un ser humano. Entre los muchos diagramas Dao, An Fei finalmente vio uno que comprimía las estrellas. Fue una compresión extrema que finalmente se transformó en un cielo estrellado. A An Fei no le fue difícil comprender esto. Se comprimió en la singularidad y luego colapsó. Esta teoría se estaba usando en la cultivación. ¿Acaso esta persona no tenía miedo de explotar? Él es realmente un lunático. An Fei no descubrió nada de estos diagramas de Dao, pero aunque no descubrió ninguna esencia, había comprendido muchas cosas relacionadas con las matrices a partir de la composición de los diagramas de Dao, lo que hizo que sus habilidades de matriz mejoraran en un nivel. Después de que An Fei salió de este lugar, el número de leyes acumuladas aumentó de 241 a 272. En otras palabras, había absorbido docenas de marcas de leyes de este gran monarca. 3122 Prisión divina de la creación. 2. Este lugar era bueno, pero consumía un poco la vida. Quienes no tenían suficientes vidas estaban a punto de morir si llegaban aquí. Zumbido. Tan pronto como An Fei salió, sintió que toda la cárcel de los monarcas temblaba. La voz del anciano sonó de inmediato.
Jajaja, no esperaba que después de incontables años, esta prisión divina de la creación apareciera un día. En cuanto el anciano dijo eso, una voz ronca, espesa e incluso feroz resonó. No esperaba que este mocoso pudiera escapar de la cárcel de los monarcas. Uf. No está mal. El anciano sonrió y dijo: viejo, deberías estar feliz de que haya aparecido la prisión divina de la creación. Esto significa que tendrás la oportunidad de escapar. Sin embargo, había un dejo de desdén en la voz. Salir. Solo cuando esté calificado para liberarme. Anfei estaba horrorizado. No esperaba que hubiera otra persona allí. Siempre había creído que el anciano era el único con vida en ese lugar, pero no esperaba que hubiera otro misterioso experto escondido allí. ¿Prisión divina de la creación? ¿Qué es eso? Zumbido. El lugar temblaba cada vez con más fuerza. Anfei sintió que una fuerza enorme lo empujaba hacia adelante con un estruendo. Al instante siguiente, ya había salido de la cárcel de los monarcas. Cuando Anfei volvió a mirar, ya había llegado a la periferia de la tumba estelar. KKK. Pam. 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 Los miles de millones de cadenas que atrapaban la tumba estelar se estaban agrietando. Anfei aún no sabía qué significaba. Una cadena negra apareció bajo sus pies, lo que le permitió apoyarse. Ante sus ojos, los miles de millones de cadenas se rompieron y la forma de la tumba estelar cambió. Gradualmente, pasó de ser una tumba estelar circular y vacía a un enorme cubo negro. Su forma era la misma que la de las prisiones que Anfei había experimentado. Este enorme cubo se encogía a una velocidad visible. Al final, se redujo al tamaño de la palma de la mano e intentó estrellarse contra las cejas de Anfei. Sin embargo, las enredaderas de la olla purificadora del demonio lo bloquearon y no lo dejaron entrar. El cubo golpeó varias veces y finalmente se rindió. Se estrelló contra el pecho de Anfei, convirtiéndose en una capa de materia negra que cubrió su corazón. En ese momento, Anfei sintió que le habían extraído más de la mitad de su esencia. Este cubo debía estar reconociéndolo como su amo. ¡Guau! Tomó la iniciativa de reconocerme como su amo. Es tan dominante que incluso chocó contra la olla de purificación demoníaca. ¿Estás hablando? Anfei se quedó atónito. Era la primera vez que se topaba con un tesoro espiritual que podía hablar. Sin embargo, esta prisión divina de la creación no respondió a Anfei. Pero entonces, algo de información apareció en su mente, que parecían ser algunas reglas y usos de la prisión divina de la creación. El corazón de Anfei parecía haberse refinado. Por un instante, permaneció inmóvil sobre el río inferior, como si estuviera muerto. Finalmente, Anfei recuperó la consciencia. Con un pensamiento, la prisión divina de la creación apareció de inmediato en su mano, con una introducción más detallada en sus ojos. Nombre: prisión divina de la creación. Introducción: para evitar que los dioses cometieran crímenes, un experto sin igual usó el vacío caótico, la barrera del suspiro, las innumerables leyes de los cielos y la luz de la gran niebla, para construir un tesoro supremo de la naturaleza, la prisión divina de la creación. Esta prisión puede suprimir a todos los dioses. Cualquier dios pecador puede ser encarcelado. La prisión divina de la creación juzgará sus méritos, recompensas y castigos. El responsable de la prisión divina debe ser justo y equitativo, no puede matar a los inocentes o a los débiles sin motivo, no puede traicionar a las innumerables razas ni asociarse con lo siniestro. La prisión divina de la creación tiene un total de 4 niveles. Debe abrirse nivel por nivel según la fuerza de los criminales que el guardián atrapa. La prisión divina no puede albergar a nadie por debajo del reino monarca. Calidad: tesoro supremo de la naturaleza. Activado: cárcel de los monarcas. Efecto: una convicción. Todas las personas son pecadoras, solo difiere la gravedad de sus pecados. La prisión divina de la creación puede reflejar automáticamente los crímenes cometidos por individuos designados. Efecto 2. Castigo. Cualquiera declarado culpable puede ser quemado en el fuego del infierno, azotado, exiliado, encarcelado y condenado a muerte. La prisión divina de la creación determinará el castigo por sí sola. Efecto 3. Una ofensa adicional. A cualquiera que se resista al castigo se le añadirá una ofensa adicional a su sentencia. Efecto 4. Rehabilitación. Si una persona en prisión que no haya cumplido su condena está dispuesta a escuchar el llamado del guardián de la cárcel divina y a realizar actos de buena voluntad para todas las razas, actos de resistencia a lo ominoso, actos de eliminación del mal y promoción del bien, y actos de defensa de la justicia, podrá ver reducida su condena. Sin embargo, a quien se comporte indebidamente se le añadirá una ofensa adicional a su condena. No se puede reforjar. Refinado.
Nota 1. La prisión divina de la creación solo se puede usar cuando la persona designada está bloqueada por la cadena divina de aplicación de la ley. Nota 2. Varias personas pueden estar recluidas en la misma prisión. Si la prisión sigue llena, quienes cometan delitos menores serán liberados anticipadamente, mientras que quienes cometan delitos graves podrán ser condenados a muerte. Cuando Anfei vio la introducción de la prisión divina de la creación, se quedó atónito. Esta cosa era en realidad un tesoro supremo de la naturaleza, capaz de suprimir a todos los dioses. Era simplemente ridículo. ¡Qué aterrador! El camino de la cultivación está lleno de peligros. ¿Quién puede decir que no es culpable? Esta prisión divina de la creación es irrazonable. Si alguien es atrapado, puede ser sentenciado, incluso si es un monarca o incluso un dios. Trago saliva. Anfei no pudo evitar tragar saliva. Si el primer piso era la cárcel de los monarcas, ¿el segundo debería ser para los dioses? Entonces, ¿qué clase de existencias suprimirían el tercer y cuarto piso? Sin embargo, si quería utilizar la prisión divina de la creación, primero tenía que encerrar a la persona objetivo con la cadena divina de aplicación de la ley. 3123 Prisión divina de la creación, 3 Cadena divina de aplicación de la ley. Anfei bajó la mirada. ¿No fue la cadena negra bajo sus pies la que lo arrastró a la prisión divina de la creación? Cuando Anfei bajó la cabeza, una nueva información apareció en sus ojos. Nombre: cadena divina de aplicación de la ley. Introducción para ayudar a la prisión divina de la creación a atrapar criminales e impedir que los dioses cometieran crímenes. Un experto sin igual utilizó el vacío caótico, la barrera del suspiro, las innumerables leyes de los cielos y la luz de la gran niebla, para construir un tesoro supremo de la naturaleza. La cadena divina de la aplicación de la ley. Esta cadena puede encerrar a los dioses, todo mal y la injusticia. Solo el guardián de la prisión divina puede sostener la cadena divina de la aplicación de la ley. Posee una propiedad indestructible. Según la fuerza del guardián, su poder correspondiente puede desatarse. Calidad: tesoro supremo de la naturaleza. Efecto: una inmunidad. La cadena divina de aplicación de la ley es inmune a todos los medios de sellado en este mundo. Efecto 2. Encarcelamiento. Quien sea encarcelado no podrá liberarse a menos que se le declare inocente. Su cuerpo y alma quedarán completamente aprisionados. Efecto 3. Azote. Ignora todos los medios, como el espacio y el tiempo. Cualquiera que capte la atención del guardián de la prisión divina será alcanzado. Sin embargo, solo puede desatar el mismo poder que éste. Efecto 4. Purificación. La cadena divina de la aplicación de la ley tiene la capacidad de purificar. Para delitos comunes, no es necesario usar la prisión divina de la creación. La cadena divina de la aplicación de la ley puede completar el castigo y purificar todo mal. No se puede reforjar. Refinado. Nota: aunque es un tesoro de la naturaleza suprema, la cadena divina de aplicación de la ley no es un arma poderosa. Al ver la información de la cadena divina de la aplicación de la ley, Anfei comprendió que ambas eran una pareja. La prisión divina de la creación era la verdadera jefa. Aunque esta cadena divina de la aplicación de la ley también era conocida como un tesoro supremo de la naturaleza, en circunstancias normales, tenía demasiadas restricciones. La única habilidad disponible para el combate era el azote. Pero el poder del azote dependía de la fuerza del guardián de la prisión divina. Al ser de nivel inmortal, definitivamente no podía vencer a un gran monarca. Por lo tanto, Anfei sintió que este objeto podría considerarse un tesoro supremo de la naturaleza, principalmente por su inmunidad y capacidad de encarcelamiento. En este vasto mar de estrellas, nada podía reprimirlo. Para decirlo sin rodeos, su habilidad pasiva era muy poderosa, mientras que su habilidad activa era muy débil. Era incluso mucho más débil que la espada celestial sangrienta. Sin embargo, no importaba cuán pobre fuera su habilidad activa, seguía siendo un tesoro natural supremo. Además, si quisiera azotar a alguien de su mismo nivel, el látigo sería bastante poderoso. Con su capacidad de golpeo garantizado, su capacidad de combate en grupo probablemente sería impresionante. De hecho, Anfei estaba muy satisfecho. El único defecto era que los dos tesoros, la prisión divina de la creación y la cadena divina de la aplicación de la ley, dependían de su fuerza para reprimir a los poderosos. Obviamente, era imposible reprimir directamente a los dioses con la cárcel de los monarcas, porque no le darían ninguna oportunidad. Solo se podía decir que con estos dos tesoros supremos de la naturaleza, casi podría ser verdaderamente invencible en el nivel inmortal. Anfei estaba a punto de refinar la cadena divina de la aplicación de la ley, pero ésta tomó la iniciativa de envolverse en su brazo.
En un instante, se fusionó por completo con su brazo derecho. En ese momento, An Fei se sintió algo orgulloso tras dominar dos tesoros supremos de la naturaleza seguidos. Aunque estos dos tesoros supremos de la naturaleza eran extremadamente precisos, era innegable que sus habilidades eran demasiado poderosas. En ese momento, había dominado la prisión divina de la creación y la cadena divina de la ley. La nebulosa que fluía en el río caótico del inframundo ya no lo esquivó y comenzó a abalanzarse sobre él. La cadena divina de la ley tomó la iniciativa de aparecer en la mano de An Fei y se transformó en el tamaño de un dragón azul, permitiéndole mantenerse firme sobre ella. Con razón el anciano dijo que podía recorrer el cementerio de los dioses después de salir. Con la cadena divina de la ley, si tengo tiempo suficiente, podré recorrerlo todo. En ese momento, An Fei pareció presentir algo. Con un pensamiento, desapareció y apareció en la prisión divina de la creación. Chico, ¿qué se siente al obtener dos tesoros supremos de la naturaleza a la vez? An Fei preguntó. Mayor, ¿qué nivel de tesoro es un tesoro de la naturaleza suprema? El anciano dijo tranquilamente. Al nivel del tesoro supremo de la naturaleza, no hay tesoros más fuertes por encima. An Fei preguntó de repente. ¿Qué pasa con los tesoros espirituales primordiales? Se decía que la espada de la esperanza podía convertirse en un tesoro espiritual primordial. En cuanto a su nivel, debería ser del nivel de un tesoro supremo de la naturaleza. Parece que sabes mucho. El anciano dijo con naturalidad. Déjame decirlo así. Los tesoros espirituales primordiales son, en su mayoría, tesoros espirituales extremadamente poderosos, nacidos con el mar de estrellas. Sin duda, son poderosos. En cuanto a los tesoros supremos de la naturaleza, algunos nacieron en la naturaleza y otros se forjaron posteriormente. Sin embargo, en términos de nivel, no son inferiores a los tesoros espirituales primordiales. Por lo tanto, no hay diferencia de nivel. No obstante, los tesoros supremos de la naturaleza y los tesoros espirituales primordiales tienen cada uno sus propias áreas de especialización. No hay distinción de fuerza o debilidad entre ambos. Mentira. En ese momento, otra voz feroz sonó de repente. Tonterías. No digas tonterías si no lo sabes. Según tú, ¿qué hay de la olla purificadora del demonio? El anciano replicó. La olla purificadora del demonio es, sin duda, una excepción. Supera a los tesoros supremos de la naturaleza y a los tesoros espirituales primordiales. Quizás existan tesoros comparables a la olla purificadora del demonio en este mundo, pero al menos yo no lo sé. Oye, viejo feroz, ¿lo sabes? La voz feroz resopló fríamente. Claro que sí, pero ni tú ni yo podemos verlo. Deberías preguntarle al chico del cuarto piso si está dispuesto a hablar. O, cuando este mocoso recolecte todas las vides de la olla de purificación del demonio, podría conocer los tesoros de ese nivel. 3124 Prisión divina de la creación, 4 Efectivamente, han visto a través de la existencia de la olla de purificación del demonio. Sin embargo, cuando mencionaron el cuarto nivel, el anciano se calló y no preguntó más. Sin embargo, parecía que todavía había maestros fuertes en el cuarto nivel. An Fei preguntó. ¿Mayores, están en el segundo o tercer piso? El feroz hombre fuerte resopló y no dijo nada. El anciano que había estado charlando con él sonrió y dijo. Por supuesto. Cometimos un error en aquel entonces y deberíamos haber estado encerrados un tiempo. Sin embargo, el guardián de la prisión divina murió, y nadie en este mundo puede liberarnos. Como resultado, los dos hemos estado prisioneros aquí durante incontables años. Desafortunadamente, ni siquiera has alcanzado el nivel inmortal. Tenemos que esperar a que te conviertas en un dios para liberarnos. An Fei pensó un momento. Si quiero subir al segundo piso, ¿tengo que atrapar a un dios? El anciano dijo. Si te conviertes en un dios, también puedes abrir el segundo nivel. Pero no es urgente. Ya que hemos esperado tanto, no importa si esperamos unos años más. Chico, ya que te has ido, ¿podrías hacerme un favor? An Fei estaba desconcertado. ¿Qué favor? El anciano dijo. Ayúdenme a encontrar a mis descendientes. Los miembros de mi raza murieron, reencarnaron, fueron poseídos por lo siniestro o quedaron atrapados en ese camino. En fin, el linaje de los dioses tuvo un problema en aquel entonces, así que tuvimos que cortar la conexión con nuestros descendientes, lo que provocó la pérdida de los caminos divinos. Tengo que devolverles esto perdido. ¿Descendientes? An Fei no pudo evitar reflexionar. Mayor, todos ustedes eran dioses en aquel entonces, ¿verdad? ¿Son todos sus hijos descendientes divinos? Por supuesto. An Fei comprendió de inmediato.
Cuando conoció al Hijo Divino, este le dijo que el camino se había cortado. Más tarde, conoció a Chuao, quien había reencarnado muchas veces, pero aún no había alcanzado la madurez divina. Resultó que había un problema con su linaje, por lo que no pudo convertirse en un dios. Entonces, ¿este anciano debería ser un antepasado de la raza divina primordial? Si supiera que la raza divina primordial está casi exterminada, ¿qué pensaría? Tras mucha vacilación, Anfei les habló brevemente sobre la raza divina primordial. Bastardo. ¿Cómo se atreven a conspirar contra los descendientes divinos? El reino divino del Mar Central simplemente está buscando la muerte. Antes de que el anciano pudiera hablar, el mayor de voz feroz habló enojado, su voz hirió los oídos de Anfei. Anfei dijo: Mayor, cálmate. Este mundo es muy diferente al de la era primitiva. Da la casualidad de que iré al desierto del oeste después de irme de aquí. También conozco a 2 descendientes divinos. Si tienes alguna pregunta, puedo hacérsela por ti. La voz del tipo llamado Viejo Feroz estaba llena de instinto asesino. Alguien claramente está conspirando para arrebatarnos nuestro linaje, así que mataron a descendientes divinos. Definitivamente no es algo que los cultivadores comunes de nivel inmortal puedan hacer. Vaya, debe haber dioses en el Mar Central. ¿Hay dioses en el reino divino del Mar Central? Anfei parecía oler una conspiración. ¿Acaso los dioses codiciaban la sangre de los descendientes divinos o algo más? Estallido. El viejo feroz parecía golpear el suelo, y toda la prisión divina de la creación se estremeció. Anfei chasqueó la lengua en secreto. ¿Qué tan fuerte es este tipo? ¿No se dice que un tesoro supremo de la creación ya es el tesoro más fuerte? ¿Cómo puede este tipo aún sacudirlo? Anfei dijo: Mayores, no se asusten. No se asusten. Cuando vaya a la zona salvaje del oeste y aprenda más sobre ella, quizá pueda entender algunas de las razones. El anciano dijo tranquilamente: De acuerdo, muchacho, te dejo este asunto. Aunque no podamos salir, si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme. Ahora, vete, chico, ser el guardián de la prisión divina es una identidad aterradora. Dado que la prisión divina te eligió, significa que, hasta cierto punto, puedes hacer lo que quieras sin estar restringido por ella. ¿Hay algunos jóvenes del reino divino del Mar Central? ¿No vas a matarlos? No es de extrañar que este anciano estuviera encerrado en la prisión divina. Su propensión a matar también parecía ser bastante fuerte. Rugido. El viejo feroz rugió. ¿Por qué dudas? Como guardián de la prisión divina, puedes incluso castigar a los dioses. Quien quiera que declares culpable, es culpable. ¿Tienes que dudar en matar a unas cuantas personas? Zumbido. La prisión divina de la creación se estremeció de nuevo, y Anfei se quedó sin palabras. Mereces estar encerrado. ¿Cómo puedes convertirte en un dios con tu imprudencia? Anfei suspiró. En ese caso, me voy. 3125 Cuéntale historias de amor a un dios. 1. Anfei sintió que llevaba cientos o incluso miles de años en el cementerio de los dioses, pero en realidad solo llevaba 12 horas. Chu Tianlang y los demás probablemente aún no habían llegado. En ese momento, Anfei tuvo que considerar a dónde ir. Anfei sintió que la prueba en el cementerio de los dioses era bastante peligrosa, al menos en la prisión divina de la creación. Su primera reacción fue acudir a Xia Xiaochan y los demás, pero no había pasado un día y el vasto Ocean Navigator aún no se podía utilizar, por lo que solo podía abandonar esta idea por el momento. Al lugar de donde vengo, donde se encuentra el antiguo árbol divino. Anfei seguía pensando en el arco largo de la diosa. Definitivamente, aquello no era común. Probablemente era un arma más poderosa que un tesoro espiritual de la naturaleza de alta calidad. De todos modos, ahora podía nadar libremente en el río caótico abisal sin la guía de un tesoro espiritual, por lo que debería ser su libertad ir a cualquier tumba estelar. Aunque la prisión divina de la creación y la cadena divina de la aplicación de la ley eran buenas, tenían demasiadas restricciones. Aunque sus habilidades eran fuertes, probablemente no eran tan efectivas como un tesoro espiritual de la naturaleza de alta calidad en batallas comunes. Más de 2 horas después, Anfei llegó a la densa zona de la tumba de los dioses. Sin embargo, antes de llegar a la tumba estelar de la diosa, un hacha de guerra en la tumba de un dios lo atrajo. No había restos de dioses en esta tumba estelar, pero esta estrella era excepcionalmente rica. Estaba envuelta en rayos de luz y repleta de frutos espirituales. Había enormes árboles que se elevaban hasta el cielo, ríos caudalosos color sangre, cascadas divinas y un suelo divino resplandeciente. Más importante aún, había una marca de hacha en esta estrella que casi atravesaba la superficie de la tumba estelar.
Al final de la marca había una plataforma divina. Frente a la plataforma, había un hacha de guerra clavada en el suelo. En la plataforma divina, había 8 tesoros espirituales. El arco largo de la diosa era un tesoro, pero también lo era este hacha de batalla. An Fei inmediatamente dio un paso al frente. Sin embargo, justo cuando An Fei intentó entrar en la tumba estelar, vio que una luz de hacha salió disparada de la marca del hacha que atravesó la estrella y lo cortó. ¿Eh? ¿No me dejas entrar? Auge. La luz del hacha llegó demasiado rápido, y An Fei usó de inmediato el destello de los 1000 truenos. En la prisión divina de la creación, An Fei había atravesado todas las prisiones y librado varias batallas a vida o muerte. Para combatir las auras de ley dejadas por los poderosos maestros en las prisiones, el destello de los 1000 truenos se había incrementado al nivel de 1 transformándose en 6000. Aunque no había alcanzado el nivel de 1 transformándose en 10.000, era mucho más rápido. Sin embargo, incluso si An Fei usó el destello de 1000 truenos, miles de millones de rayos de luz divina escaparon de la luz del hacha. Soplo. 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 Las 6000 marcas de relámpago se hicieron añicos. Aunque An Fei ya había reaccionado con gran rapidez, fue arrastrado por un rayo de luz divina y se vio obligado a usar el gran Dao de reemplazo de vida. ¿Eh? En ese momento, An Fei se encontraba en un estado invencible. Quiso arriesgarse y usar el hacha mientras aún se encontraba en ese estado. Sin embargo, antes de que An Fei tocara el hacha, sintió que las leyes de este espacio se condensaban. Los 8 tesoros espirituales del altar se elevaron al cielo al mismo tiempo y se abalanzaron sobre An Fei. ¡Pam! 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 An Fei fue arrastrado fuera de la tumba estelar por estos tesoros espirituales. Ni siquiera en mi estado invencible. Aunque se encontraba en un estado invencible, no podía ignorar los ataques. Simplemente no resultaría herido ni muerto. La otra parte no quería matar a An Fei, sino simplemente ahuyentarlo. ¿Qué podía hacer An Fei? An Fei ya estaba de mal humor. En la prisión divina de la creación, solo había experimentado la cárcel de los monarcas. Aunque los grandes monarcas eran muy fuertes, las leyes y poderes que dejaban tras su muerte no eran suficientes para matar a un maestro tan fuerte como An Fei en el acto. Sin embargo, ahora estaba explorando la tumba de un dios. Un dios era completamente diferente de un gran monarca. Ni siquiera el poder que le quedaba era algo que An Fei pudiera resistir. Si no hubiera sido invencible, lo habrían matado justo ahora. ¿No funciona? ¿Y si uso la cadena divina de la ley? El corazón de An Fei dio un vuelco. La cadena divina de la ley no se sellaría bajo ningún concepto. Silbido. An Fei blandió la cadena divina de aplicación de la ley y agarró el hacha de batalla. Sin embargo, esta vez, An Fei vio repentinamente la proyección de un dios surgir del suelo. La proyección apartó la cadena divina de la ley y luego transmitió conscientemente. Guardián de la prisión divina, este lugar no te pertenece. Si quieres arrebatarme mi herencia por la fuerza, tu fuerza actual no es suficiente. Joder, ¿puede este dios manifestarse? An Fei se retiró apresuradamente y ahuecó las manos. Mayor, ¿sigues consciente? La corpulenta figura dijo. Hasta ahora he logrado conservar un rastro de pensamiento divino, pero no está preparado para ti. Con tu talento como guardián de la prisión divina, ¿por qué molestarte en arrebatarme mi herencia? An Fei dijo. Mayor, aunque soy el guardián de la prisión divina, no tengo muchos tesoros. Nuestros enemigos son feroces, y quiero conseguir algunos tesoros espirituales más. Mayor, lucho por todas las razas, aniquilo el mal y castigo todo mal. Me pregunto si podrías cederme algunos tesoros, tienes tantos tesoros espirituales. Creo que tu heredero no podrá usarlos todos. Además, ya que puedes transmitirlos a otros, puedes darme algunos. De todos modos, soy el guardián de la prisión divina. Puedo ayudarte a encontrar 2 sucesores en el futuro para que tu herencia prospere. 3126 Cuéntale historias de amor a un dios, 2 HMPH. An Fei lo hizo parecer sofisticado, pero el remanente de la voluntad del dios no era idiota. Resopló con frialdad, y uno de los 8 tesoros espirituales voló hacia An Fei. Un hacha de guerra. No vuelvas más, o no me culpes por ser grosero. An Fei tomó el hacha de batalla. Aunque no era la que buscaba, descubrió que era un tesoro espiritual de la naturaleza de alta calidad. Al instante, An Fei sonrió. Gracias por su amabilidad, señor. Sin duda, haré honor a la fama de esta hacha. Con eso, la cadena divina de la ley apartó a An Fei. Esta vez, An Fei ni siquiera miró atrás. Sintió que había encontrado un nuevo camino.
No sabía que fuera tan fácil conseguir un tesoro espiritual natural de alta calidad. ¿Acaso no era más fácil que excavar por todas partes en la tierra antigua del dios transportador? Además, había pocos tesoros espirituales naturales de alta calidad en la tierra antigua del dios transportador. Aún le faltaba un tesoro espiritual de alta calidad para Neza. Un momento después, Anfei intentó desafiar a un dios experto en formaciones, pero casi murió atrapado. Afortunadamente, la cadena divina de la ley lo eliminó, o habría muerto atrapado. Desafortunadamente, el dios de esta estrella no apareció, así que no pudo pedirle nada aunque quisiera. En la tercera tumba divina, había un cultivador de cuchillos de muy mal genio. Cuando Anfei despertó los pensamientos divinos remanentes del dios, tuvo que usar el gran dao de reemplazo de vida 3 veces antes de poder irse. Tras ser rechazado 2 veces seguidas, Anfei maldijo. ¿Qué haces? Hago esto para ayudarte a promocionar tu herencia. ¿Qué clase de actitud es esta? No es nada amistosa. Anfei lo intentó 5 veces seguidas, pero cada vez lo expulsaban. Salvo el primer dios, que le dio un hacha de guerra, los demás dioses no se lo creyeron. En cuanto Anfei llegó a su tumba estelar, lo expulsaron. Anfei simplemente desistió de intentarlo. Estos dioses eran demasiado peligrosos. Su objetivo era muy claro: encontrar a la persona que fuera completamente compatible con ellos. Aunque Anfei era muy fuerte y talentoso, no era la persona que estaban esperando. Intentó explorar las tumbas una por una, pero fue derrotado en todo momento. Y lo más importante, no consiguió ningún tesoro. Déjame volver a la tumba estelar de la diosa. Más de 2 horas después, Anfei finalmente regresó al lugar cercano a la tumba de la diosa. La razón por la que había estado pensando en este arco era que la tumba de la diosa estaba demasiado cerca del punto de partida. Sin embargo, precisamente porque esta tumba divina estaba cerca del punto de partida, Anfei la encontró extraña. Lógicamente, la herencia de esta tumba divina debería haber sido tomada hace mucho tiempo, pero su persona divina y su arma estaban allí. Esto demostraba que la dificultad para obtener la herencia de esta diosa era extremadamente alta. Sin embargo, esto también significaba que la herencia de esta diosa era buena, y que ese arco definitivamente no era común. Un arco de nivel divino era tan poderoso que podía matar enemigos a miles de millones de kilómetros de distancia con una sola flecha. Era simplemente un arma incomparable. Anfei reflexionó un momento e intentó visitar la tumba divina de nuevo. Pensó que, aunque lo echaran, lo intentaría. Cuando Anfei entró en la tumba estelar, el ataque que esperaba no se produjo. En cambio, se escuchó una melodía melodiosa, y alguien parecía cantar. En ese momento, cuando Anfei miró a la diosa que estaba apoyada contra el árbol divino muerto, se sorprendió al descubrir que su cabeza se había girado en algún momento y lo estaba mirando. Justo cuando Anfei no sabía qué hacer, la diosa abrió la boca de repente y dijo con voz etérea y nítida: no es bueno tener demasiados tesoros. Tú ya tienes demasiados. Los párpados de Anfei se crisparon violentamente. Mayor, ¿sigues vivo? La diosa se giró, aún con la mirada perdida. No, estoy muerta. No te creo. Anfei pensó para sí mismo: si estás muerto, ¿qué sigue vivo? Sin embargo, la diosa dijo de repente: guardián de la prisión divina, habla conmigo. ¿Tienes un amante? La diosa preguntó suavemente sin siquiera mirar a Anfei, como una persona con depresión charlando casualmente con un extraño, casual pero triste. Sí. ¿Cuántos? Anfei no supo cómo responder a esta pregunta. La diosa dijo: creo que acabo de ver 2. Anfei. Incluso si una mujer se convirtiera en diosa, ¿seguiría siendo tan chismosa? Cuéntame. Cuéntame tu historia. Hace mucho que nadie me habla. Anfei pensó por un momento y solo le contó la historia de Xia Xiaochan. Después de un rato, la diosa dijo con indiferencia: es muy obvio. Pero tú eres mejor que yo. Viniste a buscarla y la encontraste. En cuanto a él, me lo prometió, pero no regresó. Quizás murió. Anfei frunció el ceño. Él. ¿A dónde se fue tu amante, mayor? La diosa dijo con calma: se ha ido al otro lado del mar de estrellas. Está muy lejos. Quizás algún día tú también vayas. Pero espero que puedas llevar contigo a estas personas que te aman profundamente, aunque sea un camino sin retorno, aunque sea un callejón sin salida. ¿El otro lado del mar de estrellas? El corazón de Anfei se estremeció. Esta diosa debía conocer algún gran secreto. Sin embargo, no le importó.
En ese momento, la diosa parecía estar algo resentida en su corazón, como si hubiera esperado demasiado y hubiera acumulado algunos agravios. 3127 Cuéntale historias de amor a un dios. 3. Anfei preguntó. ¿Por qué no vas con él, mayor? La diosa suspiró. Lo hice, así que morí. Tos, tos. Anfei se quedó atónito. ¿Muerto? Mayor, tú. No pareces muerto. La diosa dijo con calma. Cada vez que se abre el cementerio de los dioses, mi voluntad espiritual se reaviva. Quiero ver si ha regresado. Desafortunadamente. Anfei preguntó. Mayor, ¿cómo se llama la persona que busca? Quizás lo conozca algún día. La diosa dijo con indiferencia. ¿Con el navegador del gran océano? Es inútil. El navegador del gran océano será inútil allí. Ese ya no es el mar de estrellas que conocemos. Anfei dijo. Quizás haya regresado, o ya se haya reencarnado, o no sepa que lo estás esperando aquí. Si regresa, ¿no podremos encontrarlo con el navegante del gran océano? La diosa se giró nuevamente y miró profundamente a Anfei. Luego dijo lentamente. Tiene sentido. Entonces, la diosa levantó su mano y dos objetos aparecieron en su palma. Una flecha verde y una horquilla con forma de mariposa que representaba un tesoro espiritual. La diosa dijo. Se llama Lida Oji. Esta es la horquilla que me regaló. Me gusta mucho. Si lo encuentras, por favor, dásela. La mariposa lo traerá aquí. La diosa hizo una pausa y dijo. No puedo darte mi arco ni mi divinidad. Esta flecha contiene un golpe mío. Lo encuentres o no, será mi recompensa, no vayas a otras tumbas estelares. No te darán nada. Cuando la flecha y la horquilla volaron hacia el costado de Anfei, este se quedó atónito. ¿Una flecha asesina dioses? Cualquiera por debajo del nivel de un dios moriría sin duda por esta flecha, e incluso los dioses comunes resultarían heridos. ¿Es esto incluso más fuerte que una tribulación divina? Anfei comprendió de inmediato que había encontrado un tesoro. Las tribulaciones divinas no podían conmover a los dioses y solo dañaban a los grandes monarcas. Pero la olla de purificación demoníaca, al evaluar esta flecha asesina dioses, afirmaba que podía matar a cualquiera por debajo del reino divino. Esto demostraba lo aterradora que era. Anfei aceptó los dos objetos y la diosa repitió. Cuéntame algunas historias. Me aburro un poco de estar sola. Anfei pensó para sí mismo. Ya estás muerto. ¿Por qué le temes al aburrimiento? Sin embargo, Anfei pensó por un momento y contó la historia de Shimen Linglan. Esta vez, la diosa se conmovió un poco. Después de un largo rato, dijo. Pobre chica. No la decepciones. Maldito sea el templo del tiempo. Mientras hablaba, agarró su arco largo y disparó una flecha al infinito mar de estrellas. Dispárale y desahoga tu ira. Anfei. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En el lejano mar de estrellas, sobre el río del tiempo, se erguía magníficamente el templo del tiempo. El maestro del tiempo se estaba bañando en el tiempo, pareciendo estar recordando algunas cosas en el tiempo. De repente, una flecha fue contra la corriente, atravesando innumerables leyes del tiempo, y apareció de repente fuera del salón. ¿Cómo te atreves? ¿Quién se atreve a meterse en el templo del tiempo? El cuerpo de un poderoso maestro del templo apareció a tiempo. En su aparición, se unieron 8 cadenas. Bang. 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 KKK. Sin embargo, todas las capas de sellos se rompieron y las cadenas se rompieron una tras otra. Soplo. Este poderoso maestro del templo esquivó con dificultad. Aún así, la flecha le destrozó la mitad del cuerpo y le hirió gravemente el alma. ¿Un dios? Horrorizado, el maestro del templo gritó apresuradamente. Ataque enemigo. La flecha no se detuvo, sino que se dirigió directamente a la sala principal del templo del tiempo. Una potencia divina la empujó con una mano y una rueda sin igual removió el tiempo, intentando destruirla. Sin embargo, una luz nítida floreció en la flecha, y la rueda sin igual se hizo añicos poco a poco. La flecha estaba a punto de penetrar al dios. De repente, una gran mano se extendió desde el salón principal y agarró la flecha. Zumbido. La flecha vibró, y parecía tener un empuje infinito. Las leyes del brazo del maestro del tiempo temblaron al contemplar el lejano mar de estrellas. Estallido. La flecha explotó, los sellos del templo del tiempo se derrumbaron y la puerta quedó completamente destruida. Fuera del templo del tiempo, una marea temporal surgió y, en un abrir y cerrar de ojos, la puerta rota quedó completamente restaurada. El dios que casi no logró atrapar la flecha estalló en furia. Maestro, voy a...
Sin embargo, antes de terminar de hablar, el maestro del tiempo negó levemente con la cabeza. Esta es la flecha asesina de dioses del antiguo dios Shenlingsu. ¿Por qué vas allí? ¿A cortejar a la muerte? El dios se quedó sin palabras y perplejo. ¿No ha perecido Shenlingsu? Por eso esta flecha vino del cementerio de los dioses. Quizás alguien habló mal del templo del tiempo y el alma remanente de Shenlingsu disparó una flecha. De lo contrario, ya estarías muerto. El dios se quedó atónito. ¿Esta mujer seguía siendo tan fuerte incluso después de morir? Maestro, ¿qué hacemos? No podemos dejarlo pasar, ¿verdad? El maestro del tiempo miró hacia las profundidades del mar de estrellas con las manos a la espalda. ¿Para qué molestarse en luchar contra una muerta? ¿Puedes cavar su tumba? Olvídalo. Si su hombre sigue vivo y descubre que cavaste su tumba, sin mencionar que no puedo protegerte, no podrás escapar ni aunque corras hasta el fin del mundo. Bien. En el cementerio de los dioses, Anfei estaba estupefacto. ¿Qué era este lugar? ¿Qué era el templo del tiempo? ¿Podría un dios disparar una flecha desde aquí hasta el templo del tiempo? La diosa volvió a mirar a Anfei. ¿Hay más historias? Anfei pensó un momento. ¿Quieres más? 3128 Cuéntale historias de amor a un dios. 4. La diosa dijo. ¿Cómo es posible que la niña que obtuvo la flauta divina del vacío de la creación no tenga nada que ver contigo? Haber conseguido la flauta divina del vacío de la creación demuestra su gran talento. Conozco a una mujer muy hábil en técnicas de eliminación de sonidos. Desafortunadamente, se quedó sin energía y murió en las profundidades del mar caótico. Ni siquiera su cadáver puede regresar. Anfei se quedó atónito. ¿Muerto también? La diosa suspiró levemente. Así es. ¿Sabes por qué existe un lugar como la tierra antigua del dios transportador? Anfei preguntó. ¿No es este el lugar donde los dioses trascienden las tribulaciones? La diosa negó levemente con la cabeza. No exactamente. ¿Por qué dejaríamos herencias y oportunidades tras superar la tribulación divina? Es porque, después de convertirnos en dioses, quizá no tengamos tiempo para establecer un lugar de herencia. Por lo tanto, después de convertirnos en dioses, mejor dejar nuestras herencias primero, por si morimos en el mar de estrellas y ni siquiera tenemos la oportunidad de dejar una herencia. El corazón de Anfei se estremeció. Así que esta era la razón de la existencia de la tierra antigua del dios transportador. Resultó que este era un lugar donde los dioses dejaban sus herencias, esperando a que la persona destinada las tomara. La diosa dijo, hay muchas cosas que no entiendes ahora, pero las descubrirás en el futuro. Pero es inútil hablar de ellas ahora. Mejor cuenta historias. De acuerdo. Como la diosa quería escuchar historias de amor, él la dejaba escuchar lo suficiente. Al principio, le contó su historia con Hyujin Lin, lo que hizo suspirar a la diosa, pero ella no dijo nada. Luego, empezó a contarle novelas. Al final, Anfei incluso le contó a la diosa la historia de los amantes mariposa. Swish. Mientras la diosa escuchaba atentamente, Anfei vio de repente que alguien era arrastrado a las profundidades del cementerio de los dioses por un tesoro espiritual. La persona que fue llevada por el tesoro espiritual también miró a Anfei, solo para ver a Anfei sentado con las piernas cruzadas en la tumba estelar, murmurando algo. Anfei supo que había pasado un día. Chu Tianlang y los demás habían llegado y ya percibían las herencias. A Anfei le dio un vuelco el corazón. Iba a cazarlos. ¿Por qué había venido a contar historias? La diosa dijo. Los dioses deben dejar sus herencias. No es fácil que este lugar se abra. Si los matan, ¿quién heredará las herencias de los dioses? Todos somos almas remanentes y no podemos reencarnar. No les fue fácil dejar algunas herencias. Simplemente dejen que cumplan su deseo. Anfei estaba ansioso. Pero estos son mis enemigos. Si no los mato, esperaré a que regresen al reino divino del mar central con sus herencias. ¿No se puede reencarnar? De repente, Anfei sintió que algo andaba mal. Sí, los dioses eran inmortales. Mientras sus cuerpos y almas no fueran destruidos, aún podían vivir, ¿verdad? Además, parecía que había almas remanentes de dioses en las diversas tumbas estelares del cementerio de los dioses. Después de tantos años, ¿por qué no podían reencarnar? Anfei preguntó. Mayor, ustedes son dioses. ¿Por qué no pueden reencarnarse? Sus almas remanentes aún están aquí. Al menos pueden renacer. La diosa negó levemente con la cabeza. Nadie puede ser absolutamente inmortal. En circunstancias normales, renacer es posible.
Sin embargo, muchos de nosotros aquí hemos muerto en batalla. Muchos ni siquiera tenemos cuerpos remanentes, solo almas remanentes. El daño que sufrieron nuestros cuerpos y almas supera tu imaginación. ¿Cómo podemos renacer? En cuanto a la reencarnación, el camino de la reencarnación está roto. El mar de estrellas perdió hace mucho tiempo el camino de la reencarnación. Por lo tanto, en lugar de esperar la muerte, solo podemos esperar a que algunas personas talentosas entren aquí para transmitir nuestras habilidades. Anfei se levantó de repente como si hubiera pensado en algo. Rápidamente ahuecó los puños y dijo: Mayor, primero tengo que ir a la prisión divina de la creación. ¿Eh? Antes de que la diosa preguntara, Anfei había entrado en la prisión divina de la creación. En cuanto Anfei llegó a la prisión divina, escuchó una voz irritada. Niño, ¿qué haces? Te pedí que mataras a esa gente, pero fuiste a charlar. ¿De qué hay que hablar? ¿De amor y romance? Chen Lingsu se vio retrasada por esas cosas, o se habría convertido en una diosa suprema. Anfei no tuvo tiempo de explicar más. Simplemente dijo: Mayor, sigue maldiciendo. Zumbido. Apareció el puente de jade verde. Anfei ignoró al irritable dios y entró en él. Cuando estaba en el nivel despreocupado, estaba a un paso de alcanzar esa puerta. Ahora, aunque su fuerza no había aumentado tanto, ya era un experto de nivel inmortal intermedio. Con su fuerza desbordada, ¿podría lograrlo ahora? Tal vez, mientras caminaba por ese camino, podría descubrir el secreto de la reencarnación. Había esperado este día demasiado tiempo. Desde el momento en que vio la puerta, sintió curiosidad por saber para qué servía y a dónde conducía. Ahora finalmente pudo ver su verdadera apariencia. De nuevo en el sendero del frío extremo, el cuerpo de Anfei se purificaba con el poder del frío extremo. Sin embargo, ahora que poseía un cuerpo de leyes y acumulaba 272 leyes, el poder del frío extremo ya no podía detenerlo. Al activar su gran Dao del origen, la niebla en el camino de frío extremo se disipó. Anfei avanzó paso a paso. El hielo a su alrededor se condensó y se quebró, y este proceso se repitió. Finalmente, después de un período de tiempo desconocido, solo había una capa de niebla frente a él. Abierto. 3129 El secreto definitivo detrás de la reencarnación. 1. La última capa de niebla finalmente se rompió, y Anfei sintió un impulso aterrador y majestuoso que venía hacia él. Al observar más de cerca, vio una magnífica puerta que se alzaba frente a él. Esta puerta era verde y negra por completo, con imponentes pilares a ambos lados. Los pilares estaban grabados con antiguos diseños de dragones, y había marcas con palabras a ambos lados. Los 6 caminos de la reencarnación cortan la vida pasada, y 3000 karmas deciden la próxima vida. Anfei alzó la vista de inmediato hacia el altísimo dintel. Había 3 palabras pintorescas que lo dejaban sin aliento. La puerta del renacimiento. Suspiró. Anfei respiró hondo. Sí, esta debía ser la puerta del renacimiento en el camino de la reencarnación. Siguiendo el dintel, numerosos patrones y tallas antiguas estaban grabadas en las puertas de piedra azul negruzca a ambos lados. Al pie de las puertas, había todo tipo de criaturas, y estas personas parecían estar realizando un ritual. Alguien había muerto y estos extraños individuos lo llevaban hacia una puerta gigante. Si acertó, estas extrañas criaturas debían representar a la miríada de razas. Sin embargo, el desconocido fallecido era venerado por la miríada de razas. Debía ser una figura aterradora. En medio de la puerta, había una representación del nacimiento, crecimiento, ascenso al poder y triunfo final de un bebé en batallas. Anfei miró hacia atrás, solo para descubrir que la apariencia del bebé había cambiado a la de un pájaro. Al apartar la mirada y volver a observarlo, se transformó en una extraña raza sin rostro ni forma. Este bebé también simbolizaba la miríada de razas, lo que indicaba la historia de los poderosos maestros de las miríadas de razas que reencarnaron, experimentaron de nuevo el mundo mortal y finalmente se convirtieron en expertos sin igual. Más arriba se encontraba el mar caótico de las estrellas, donde las miríadas de razas luchaban contra criaturas siniestras en el inmenso mar de las estrellas. Anfei pudo adivinar el significado del mural. Sin embargo, las miríadas de razas sufrieron grandes pérdidas. En la segunda mitad de la batalla, un pequeño grupo de poderosos maestros descendió a un oscuro abismo y desapareció. Las criaturas siniestras también fueron selladas y desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, la historia no había terminado. Algunas personas se embarcaron en un camino que desató las tormentosas. Desafortunadamente, la historia terminó aquí.
Los murales de esculturas de piedra no revelaban si alguien había caminado por ese sendero ni qué había detrás. Anfei suspiró. ¿Ese es el camino que mencionó el hermano mayor? Los maestros del Templo del Vacío, los ancestros de la raza celestial y algunos maestros poderosos parecen haberlos seguido. Anfei llegó a la puerta paso a paso. Su figura era extremadamente pequeña, pero a medida que se acercaba, la puerta parecía encogerse y mantener cierta proporción. Cuando Anfei llegó a la puerta, intentó empujarla. Sin embargo, cuando Anfei empujó la puerta del renacimiento, dos sellos dorados aparecieron de repente en la puerta. Parecían ser un sello o una advertencia. En el sello se leía: el día en que se abre la puerta del renacimiento es el momento en que lo ominoso regresa. ¿Qué? Anfei no sabía por qué. ¿Tendría algo que ver el regreso del siniestro con la puerta del renacimiento? Imposible. Si la puerta del renacimiento se hubiera abierto en ese momento, ¿de qué servirían el árbol divino del linaje y el mar de almas? Por lo tanto, en la era de los dioses, la puerta del renacimiento definitivamente no se abrió. De lo contrario, se habría registrado la aparición del camino de la reencarnación. Anfei frunció el ceño levemente. En ese caso, no podría abrir la puerta. Al menos no todavía. ¿Cuál era su nivel? ¿Cuál era el nivel del reino marino actual? ¿Acaso los poderosos maestros del reino marino tenían la capacidad de resistir la amenaza? Incluso si innumerables personas fueran al mar de estrellas cada día y se fortalecieran allí, ¿podrían resistir la amenaza? Era diferente. Cada vez que la amenaza llegaba, se desataba una tormenta de sangre y morían innumerables maestros poderosos. La última vez, los dioses lucharon contra lo ominoso y lo derrotaron. Pero ahora, se decía que los caminos divinos se habían cortado. Hasta donde él sabía, solo había unos pocos dioses en total, y cada uno tenía sus propios planes. ¿Podrían esos dioses arriesgar sus vidas para luchar contra lo siniestro? Anfei no lo creía probable. Si la amenaza realmente llegaba, salvo los 3 templos, los demás probablemente serían una carga. Olvídalo. La raza humana acaba de asentarse por unos años. Si el mal augurio regresa, todos nuestros esfuerzos previos serán en vano. Anfei suspiró para sus adentros. Cuando llegara el momento, ni hablar de toda la raza humana, ni siquiera él, un simple cultivador de nivel inmortal, podría resistir la amenaza. Como no se puede abrir, no puedo permitir que los dioses del cementerio de los dioses entren en el ciclo de la reencarnación. De lo contrario, puedo aprovechar esta oportunidad para exprimirles la mitad de los tesoros. Qué lástima. Desde entonces, este camino se había despejado por completo. Sin embargo, Anfei no creía que su gran Dao del origen aún pudiera fortalecerse. Lógicamente, tras completar este camino, su gran Dao del origen le habría proporcionado algunos beneficios, pero desafortunadamente no fue así. Sin embargo, Anfei miró hacia atrás de inmediato. No era del todo cierto. Solo había recorrido la segunda mitad del camino y aún no había recorrido la primera. De inmediato, Anfei tomó el camino opuesto y se embarcó en el camino del origen del fuego supremo. Como la niebla ya no podía detenerlo, Anfei recorrió este camino sin pagar mucho precio. Al completar este camino, Anfei sintió de repente que algo andaba mal en su cuerpo. Su gran Dao del origen pareció activarse instintivamente. No fue hasta media hora después que se calmó gradualmente. Esto es, Anfei probablemente sabía que su gran Dao del origen parecía haber experimentado algunos cambios. Quizás su fuerza había aumentado de nuevo. 3130 El secreto definitivo tras la reencarnación. 2. Desafortunadamente, su físico era limitado y no podía soportar el funcionamiento completo del Gran Dao. Por lo tanto, Anfei no le prestó mucha atención. Quizás podría aumentar su poder de combate 8 o incluso 10 veces, pero no lo necesitaba por ahora. En ese momento, Anfei estaba mirando la puerta frente a él. Esta puerta tenía la misma estructura que la anterior, pero emitía una sensación completamente diferente. Esta puerta se llamaba la puerta de la vida y la muerte. Como su nombre indicaba, al entrar, morías. Si salías, era imposible saber si resucitarías. En los pilares a ambos lados de la puerta de la vida y la muerte, también se leía: cuando una persona muere, se siente a gusto. El fuego del infierno quema su cuerpo y elimina el mal. ¿Fuego del infierno? Anfei sintió de repente que algo andaba mal. ¿Acaso el origen del fuego supremo que creía era en realidad el fuego del infierno? Pero eso no era correcto. Había experimentado el ardor del infierno y sabía cómo era. Si realmente era fuego infernal, una vez que emprendiera ese camino, probablemente sufriría.
Sin embargo, las palabras en la puerta no mentían. Claramente significaban que, tras la muerte, una persona se libraría de los problemas del mundo mortal. Mientras fuera quemada por el fuego del infierno, podría eliminar sus pecados y reencarnar. Si el origen del fuego en este camino era en realidad el fuego del infierno, tal vez no le pareciera mal, pero esta puerta de la vida y la muerte no se había abierto. Una vez abierta, este camino podría convertirse en un camino de fuego del infierno. El relieve de esta puerta era diferente del de la puerta del renacimiento. En esta puerta estaban grabados dos enormes ojos, uno negro y otro blanco. ¿Ojos divinos Yin-Yang? Anfei se quedó atónito por un momento. Estos deberían ser los ojos divinos Yin-Yang, ¿verdad? Pero ¿cómo podrían estar grabados en la puerta de la vida y la muerte? Además de los ojos divinos Yin-Yang, la puerta también tenía grabada la escena de las innumerables razas quemadas por el fuego del infierno, gimiendo y aullando como si estuvieran en el infierno. Este era el único alivio en la puerta. Cuando Anfei intentó abrirla, también aparecieron sellos. Decía: si quieres abrir la puerta de la vida y la muerte, abre primero la puerta del renacimiento. Bien. Si Anfei se quedaba sin palabras, la maldición llegaría si abría la puerta del renacimiento. ¿Acaso no significaba que si quería abrir el camino de la reencarnación, la maldición llegaría inevitablemente? ¿Pero no habían aparecido ya las siniestras criaturas? No, sé muy poco sobre lo siniestro y el camino de la reencarnación. Tengo que preguntarle al hermano mayor sobre esto. Anfei sabía que, aunque el hermano mayor no lo dijera, sin duda sabía desde el principio que la olla de purificación demoníaca estaba con él. En cuanto al camino de la reencarnación, aunque desconocía si el hermano mayor lo sabía, no tenía por qué ocultárselo. ¿Acaso era necesario que el hermano mayor conspirara contra él? Parecía que no. No cabía duda de que la fuerza del hermano mayor debía representar el nivel más alto del reino marino actual o del mar de estrellas. Aquellos de mayor nivel podrían haber muerto en ese misterioso camino, como los maestros del templo del vacío. Por lo tanto, no parecía necesario que semejante experto conspirara contra el camino de la reencarnación. Si quería conspirar, debería conspirar contra la olla de purificación demoníaca. Zumbido. Anfei abandonó inmediatamente el camino de la reencarnación y regresó a la tumba estelar de la diosa sin darle al irritable dios la oportunidad de maldecir. Tan pronto como Anfei salió, vio dos tesoros espirituales volando con dos personas. Sin embargo, simplemente lo ignoró y se sentó con las piernas cruzadas. Al ver esto, la diosa no dijo nada, pero quería ver qué hacía Anfei. En su mente, Anfei activó la marca del vacío. Hermano mayor, ¿estás ahí? Hermanito menor, ¿qué pasa? Anfei dijo apresuradamente. Hermano mayor, tengo algo importante que hacer, pero me cuesta decidir. Como este asunto es demasiado complejo, espero que puedas ilustrarme. Hermanito menor, por favor dímelo. Anfei pensó por un momento y dijo: hermano mayor, tengo el camino de la reencarnación conmigo. El hermano mayor pareció quedarse en silencio por unos segundos antes de decir: lo sé. Anfei se sorprendió. ¿Él también lo sabía? Entonces, ¿qué era lo que no sabía el hermano mayor? Anfei dijo: hermano mayor, vi la puerta del renacimiento y la puerta de la vida y la muerte. Sin embargo, aprendí por los sellos de las puertas que cuando la puerta del renacimiento se abre, lo siniestro regresa. Sé muy poco sobre el camino de la reencarnación y lo siniestro, así que no sé qué elegir. El hermano mayor evitó el tema y preguntó: hermanito menor, ¿has encontrado tu ley original? Anfei se quedó atónito por un momento. ¿Estaba esto relacionado con el camino de la reencarnación? Anfei respondió de inmediato: aún no he confirmado mi ley original, pero he tenido algunas ideas al respecto. El hermano mayor dijo: cuando confirmes tu ley original, ábrela. ¿Eh? Sin embargo, solo estoy en la etapa final del nivel inmortal cuando confirmo mi ley original. ¿Qué pasa si la maldición regresa si abro el camino de la reencarnación demasiado pronto? El hermano mayor dijo tranquilamente: el siniestro ha regresado. Abras o no el camino de la reencarnación, el siniestro regresará. La diferencia es que, después de abrir el camino de la reencarnación, el verdadero siniestro podría descender. ¿El verdadero siniestro? Entonces, el siniestro anterior. El hermano mayor dijo: las criaturas siniestras de nivel apocalíptico representan criaturas siniestras del reino divino. Sin embargo, por encima del nivel apocalíptico, aún existen 3 niveles de criaturas siniestras. ¿3? ¿No hay 2? La gente común solo conoce 2 tipos, porque el tercero solo apareció 2 veces desde la era caótica.
An Fei no pudo evitar sorprenderse. ¿Cuáles tres? El hermano mayor dijo. El primero es el nivel de exterminio de dioses, y el segundo es el nivel de dominación. En el pasado, el nivel más alto de lo siniestro era el nivel de dominación. En cuanto al tercero, apareció una vez en la era caótica y la era primordial, respectivamente. Lo definimos como lo siniestro. De ahí el nombre siniestro. Es una existencia que trasciende el concepto de dioses. 3131 El secreto definitivo detrás de la reencarnación. 3 Superar el concepto de dioses. An Fei no pudo evitar quedarse atónito. ¿Acaso los dioses no son el fin del camino de la cultivación? El hermano mayor continuó. Hermanito menor, lo que venga, vendrá. Nadie puede detenerlo. Ahora, abras o no el camino de la reencarnación, lo siniestro ya está regresando. La diferencia radica en si quienes regresen al final serán las criaturas siniestras de nivel dominador o el propio siniestro. An Fei tragó saliva. Hermano mayor, si el siniestro regresa, ¿podrás detenerlo? Después de un momento de silencio, el hermano mayor dijo lentamente. No puedo. An Fei no pudo evitar quedarse un poco atónito. Ni siquiera una figura omnipotente como el hermano mayor podría resistirlo. ¿Qué tan fuerte era? Sin embargo, aunque no podemos detenerlo, no será fácil que regrese por completo. Los tres templos, naturalmente, han preparado algunos medios para ello. Aún es posible contenerlo durante decenas de miles de años. Si los tres templos unieran fuerzas, podrían resistir durante decenas de miles de años. ¿Qué pasaría decenas de miles de años después? An Fei no se atrevía a pensar en este problema. An Fei preguntó. ¿Por qué debería abrir el camino de la reencarnación después de encontrar mi ley original? ¿Por qué no el día en que me convierta en un gran monarca o un dios? El hermano mayor dijo. Lo sabrás cuando llegue el momento. Hermanito menor, cada vez que la maldición regresa, siempre habrá alguien que soporte la presión de las innumerables razas. No podemos esperar que la gente común tenga la capacidad de resistir la maldición. Por lo tanto, debes saber lo que significa abrir el camino de la reencarnación. An Fei parecía solemne. Sí, una vez abierto el camino de la reencarnación, las innumerables razas tenían las condiciones para la reencarnación. Por ejemplo, todos en el cementerio de los dioses eran talentosos. Una vez reencarnados, sin duda ascenderían rápidamente. Cuando los dioses se reunieran, sería el momento de que estallara de nuevo la batalla de los dioses. El cuerpo de An Fei tembló levemente. No esperaba asumir un papel tan importante en la batalla de los dioses en esta generación. An Fei de repente pensó en algo y preguntó rápidamente. Hermano mayor, he oído a mucha gente decir que después de la era de la perdición, no hay forma de convertirse en un dios en el reino del mar, ni siquiera en el mar de las estrellas. Debería haber muchos maestros poderosos en los 5 reinos divinos que están atrapados en el reino del gran monarca. Pero algunos que conozco dicen que aún se pueden superar las tribulaciones divinas. ¿Por qué? El hermano mayor respondió. Los caminos divinos no se cortan. Las tribulaciones divinas aún existen, pero la mayoría de la gente no puede superarlas. ¿Por qué? ¿Son las tribulaciones divinas actuales más difíciles que las anteriores? Porque los frutos de las tribulaciones divinas fueron robados por una raza. ¿Eh? ¿Qué? ¿Robado? ¿Cómo es posible que lo hayan robado? La voz del hermano mayor era pausada. Al final de la era primordial, el verdadero cuerpo del siniestro descendió. Hubo una persona que luchó contra él en solitario y pareció haber llegado a un acuerdo con él. Selló el camino de la reencarnación y el verdadero cuerpo del siniestro se retiró. Y las innumerables razas sufrieron grandes bajas. Todos los maestros poderosos trabajaron juntos para construir el árbol divino del linaje, colocarlo en el mar de las almas y prohibir el camino de la reencarnación. Sin embargo, existía una raza llamada la raza del alma primordial. Podían vivir en el mar de las almas y se les ordenó proteger el árbol divino del linaje. Sin embargo, en la era de los dioses, aparecieron muchos dioses. Más tarde, el siniestro atacó y comenzó una batalla entre dioses. Todos los dioses murieron debido a su ventaja innata. La raza del alma robó en secreto la esencia del linaje de los dioses, lo que provocó que su raza ascendiera rápidamente con los linajes de los dioses. Al oír esto, An Fei exclamó furioso. ¡Maldita sea! ¿Son tontos estos? Quemaron el puente tras cruzar el río y mataron a la gallina de los huevos de oro. Son poderosos, pero ¿qué hay de las demás razas? ¿La raza eterna? An Fei recordó de repente al hombre que lo invitó a unirse a la raza eterna. Resultó que podían convertirse en expertos incomparables mediante métodos tan despreciables.
Anfei preguntó. ¿Las innumerables razas no unieron fuerzas para matar a los Eternos? El hermano mayor dijo. Cuando las innumerables razas se enteraron, se enfurecieron e intentaron destruir a los Eternos. Sin embargo, los Eternos amenazaron con destruir el árbol divino del linaje y obligaron a las innumerables razas a someterse. Si no se abre el camino de la reencarnación, el árbol divino del linaje es la única esperanza de las innumerables razas. De lo contrario, ni siquiera podrán reproducirse. Una vez destruido el árbol divino del linaje, aunque el siniestro no ataque, todas las demás razas perecerán. Desvergonzado. La intención asesina de Anfei se disparó. La diosa se sorprendió un poco al ver a Anfei repentinamente estallar con tal afán asesino. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Por qué su instinto asesino es tan fuerte de repente? De repente, Anfei pensó en algo. Pero, hermano mayor, ¿qué tiene esto que ver con que las personas puedan convertirse en dioses o no? Por muy fuerte que sea la raza eterna, ¿cómo podrían robar los frutos de las tribulaciones divinas? El hermano mayor dijo. La tribulación divina es una tribulación de los cielos y la tierra. La raza eterna controla el árbol divino del linaje, por lo que puede fusionar los linajes de todas las razas. Hasta cierto punto, puede transformarse en todas las razas. En el último momento de la tribulación divina, también es el momento en que la persona que la trasciende se encuentra en su punto más débil. La raza eterna entró en la tribulación divina a través del mar del alma y atacó furtivamente a la persona que la trascendió. Usando un método engañoso de sustitución, robaron las oportunidades de otras personas de convertirse en dioses y se convirtieron en dioses. Como resultado, la mayoría de los que trascendieron la tribulación divina murieron y sus ganancias fueron robadas por la raza eterna. Es por eso que se dice que los caminos divinos han sido cortados. Desagradable. Anfei no pudo contener su instinto asesino. Esta raza eterna era simplemente repugnante, inhumana, desquiciada y desvergonzada. No era de extrañar que nadie pudiera superar la tribulación divina, sino que no se atrevieran. La razón por la que Li Tiangan y los demás se atrevieron a trascender la tribulación fue que eran lo suficientemente fuertes como para no temer que la raza eterna les robara sus frutos de la divinidad e incluso pudiera matarlos. Por eso se atrevieron a trascender la tribulación divina. Las palabras de Anfei estaban cargadas de instinto asesino. Hermano mayor, ¿eso significa que si reabro el camino de la reencarnación, puedo unir fuerzas con los dioses para destruir a los eternos primero?